Secretario, un privilegio tenerte con nosotros. Leonardo, muy buenos días, ¿cómo has estado? Bien, encantado. Oye, habitualmente hablamos y además nos has ayudado mucho a conocer más la dimensión y el alcance que el turismo tiene como, digamos, actividad vertebradora de un montón de actividades más, cohesión social, prosperidad económica, imagen del país. Creo firmemente que tienes ahí una beta importantísima y que has venido desplegando de una manera pues a mi juicio muy brillante. Cuéntanos cómo está la política, Enrique. O sea, he visto en varias entrevistas que has dado en los últimos días que tú sí estás interesado en ser precandidato del PRI a la presidencia. Así es, Leonardo, pues gracias por la oportunidad. Pues sí, mira, efectivamente, a la pregunta así directa de cuál es mi posición, yo digo que sí, que para mí sería un honor ser candidato a la presidencia de la República por parte del PRI. ¿Y por qué? Porque al final del día yo creo que es necesario que nos sigamos sumando los mexicanos para seguir transformando nuestro país, para seguir consolidando aquellas cosas que hacen sentido, como por ejemplo un modelo económico que llevamos ya prácticamente 35, 40 años y que ha avanzado mucho en muchas zonas del país, pero que en algunas otras se nos ha quedado rezagado. Y por otro lado también para atender temas de insuficiencias, creo que cada vez es más evidente que necesitamos seguir consolidando nuestro Estado de Derecho, un Estado de Derecho más fortalecido, pues que nos permita hacer frente a los temas que seguimos teniendo de impunidad, de inseguridad y también de corrupción. Ya está también hasta cierto punto el camino marcado. Por ejemplo, leía estos fin de semana, pues el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Está marcado. Pero también se señala que son muy pocos los estados de la República que lo están también ya instrumentando, legislando o empezando a llevarlo a la práctica. También tenemos un nuevo sistema penal acusatorio que viene desde el año 2008-2009. También está marcado el camino. Pero también pareciera que no siempre hemos hecho todos los esfuerzos para ya generar las instituciones necesarias para ello. Entonces, el tema es cómo seguimos los mexicanos sumándonos juntos para avanzar, para cortar rezagos. Cifras escandalosas las platicamos el otro día, Leonardo, por ejemplo, mientras que del 93 a la fecha, un estado como Querétaro, el ingreso per cápita, esto es, si tomas en cuenta el valor de su economía y también tomas en cuenta el crecimiento de su población, mientras que Querétaro ha crecido 100%, en el mismo periodo 93 a la fecha, en Oaxaca ha crecido 1%. O sea, en el mismo país tenemos diferencias de crecimiento de 100-1. Y no quiere decir que no tengamos cómo hacerlo, ni cómo resolverlo, sí tenemos, pero tenemos obviamente que seguir incorporando y buscar la forma de que muchas veces estos estados rezagados o poblaciones rezagadas, aún en los estados que avanzan, puedan realmente incorporarse para que tengamos un México para todos, solamente un México, no muchos Méxicos, un México para todos. Que ciertamente es uno de los problemas, que son varios Méxicos y en algunos casos esto genera irritación, genera desconsuelo. A ver, te pregunto, secretario, ¿le hace falta al país una gran tarea colectiva? Tú escribiste en tu vida anterior de banquero un libro muy notable, que era Si seguimos por una vía, etcétera, podríamos plantearnos en una generación pasar de ser un país de renta media a un país de renta alta. Hay países donde se ha logrado este consenso, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Más allá de las diferencias políticas, que en una sociedad plural deben existir, de las eventuales alternancias que hay en los distintos gobiernos, una ruta, decir, a ver, si queremos dar el gran salto y ser un país de renta alta, deberíamos invertir tanto en educación, deberíamos tener tales controles de calidad, etcétera. Es decir, le hace falta a nuestro país, secretario, un gran propósito colectivo. Yo creo que sí, aunque por un lado, bueno, pues el propósito está marcado, lo puedes ver hasta en nuestras propias leyes. A los mexicanos nos gusta mucho en las leyes, no siempre para seguirlas, pero para poner por lo menos como el plan de acción hacia adelante. Cada reforma constitucional, muchas de las reformas de las leyes son como el plan de los mexicanos hacia adelante. Un poco la tesis en ese libro que mencionas, Leonardo, por un lado, lo que yo sostengo es que México tiene todo, y matizo, casi todo, para ser un país desarrollado en esta generación. Y dentro de las cosas que señalo es que hemos construido una plataforma importante. Pongo el ejemplo de que apenas en los 60s, cuando algunos andábamos naciendo, la expectativa de vida era de 57 años de edad, y hoy está arriba de los 77, y cada vez me encuentro más personas, y seguramente te pasa igual, fui a la fiesta de mi abuela, mi tía abuela, 90 y tantos, 100 años. Ya estamos en México en esa generación donde la gente está viviendo muchos más años. Niveles de vida más altos, 30 y tantos millones de viviendas en el país, 99% de ellas con electricidad, en fin, una plataforma más alta, esa ya la tenemos. Un país con ventajas comparativas.
somos un país con muchas fortalezas. Hoy en día pudiera uno debatirlo, pero estamos al lado de la economía más grande del mundo y eso nos da fortalezas. La ubicación geográfica hace que mientras que, por ejemplo, un contenedor de China tarde 22 días para llegar a Chicago, uno que sale de México, que sale de Aguascalientes, que salga de Querétaro, tarda 4 días. ¿Y eso qué te da? Ventajas comparativas en costo y en tiempo. Si a eso además le sumas que como país hemos firmado tratados comerciales con cerca de 46 países, lo cual hace que en el caso concreto de Estados Unidos la cercanía se haga realidad, porque de nada serviría ser vecino de los Estados Unidos si no pudiéramos entrar. 46 países es equivalente como el 60% del PIB, a 1.100 millones de personas en el mundo, a las cuales los mexicanos les podemos cada vez ofrecer y vender más cosas. Eso hace que nuestras empresas sean más grandes, generen más empleo, pero también les podemos importar. En fin, la población, el bono demográfico, Leonardo, que también tenemos una población de 26 años de edad promedio. Entonces México tiene condiciones, tiene fortalezas. Y sin embargo también hay que reconocer algunas debilidades, lo que hemos dicho, aún fortalecer más y consolidar más nuestro Estado de Derecho. Ahora, si hacemos eso, una economía cada vez moderna, más dinámica, integrando zonas y fortalecer nuestro Estado de Derecho, México tiene todo para ser un país desarrollado en esta generación. ¿Qué le duele más a nuestro país, secretario? ¿El Estado de Derecho o el tema de la infraestructura? Yo creo que el Estado de Derecho, Leonardo, porque mira, el Estado de Derecho, a ver, pongamos ejemplos. Oaxaca otra vez. Sabes que hacen inversiones, empresas nacionales o internacionales para temas de energías renovables y de repente pues tienes otra vez invasiones de tierras que no puedes entonces seguir desarrollando tu infraestructura sin un Estado de Derecho sólido, sin certidumbre a la inversión, pues no hay inversión. Si tú tienes certidumbre a la inversión y existen las necesidades y existe el mercado, hay condiciones para que cualquier persona pueda invertir. Mira, el aeropuerto en Guadalajara, acabo de estar en Guadalajara, hace quizá un par de semanas. La gente molestísima con el aeropuerto, molestísima. Y los desplegados empresariales ¿No? diciendo esto ya no aguanta más. Y sin embargo, ahí cuando te pones a investigar un poco más, ya dos veces se les ha comprado el mismo terreno a los ejidatarios. 2 veces. Entonces, si tú me dices, no me cabe duda que la respuesta es muy rápida, Estado de Derecho. Claro. Necesitamos certidumbre, un Estado de Derecho capaz de generar condiciones de certeza, y que de esa manera pues existen entonces condiciones, una defensa pues de la propiedad privada de la gente, que tengas exactamente la claridad de que si vas a invertir, pues esos resultados van a quedarse ahí y no están sujetos a muchas interpretaciones. Estado de Derecho por arriba de otras cosas. Bien. Aquel libro era, supongo, el embrión de lo que será tu programa o tu proyecto como precandidato. ¿Cómo ves a tu partido? Pues mira, obviamente, como muchos partidos, pero un poquito con más complejidades, los partidos políticos no pasan en México por su mejor momento, ni en el mundo, ni en el mundo. Ahí hemos ya platicado antes, hay un descontento de la población en general, en el mundo en general, sienten que los gobiernos no estamos siendo capaces de hacer frente a muchos de los retos. Yo sostengo que en parte tiene que ver con que los problemas globales no encuentran soluciones locales. Pero en el caso concreto de México, evidentemente hay descontento, y también en el caso del PRI, creo que ha habido unos casos especialmente locales, de exgobernadores, francamente vergonzosos, penosos, y que afectan al total. No, afectan a la clase política en general, afectan a México en general y generan desánimo. Y bueno, pues es algo que hay que enfrentar. ¿Cómo? Primero, pues denunciándolo, diciendo que la mayoría de los mexicanos y la mayoría de la gente en los partidos somos gente honesta y somos gente capaz, que ha sido desafortunado que esos incidentes hayan dado y que vamos a hacer todo lo posible para evitarlos. Ya. Oye, ¿y cómo ves la Asamblea? ¿Qué esperas de la misma? Bien, la Asamblea, y lo ha dicho con claridad el presidente Enrique Ochoa, esta es una Asamblea, si te acuerdas, había una frase muy famosa de la época de don Jesús Reyes Heroles, ahí en la administración del presidente Echeverría, que decía, primero el programa y luego el hombre. Claro que ahora ya no podría decir el hombre, tendrías que decir la persona, el hombre o la mujer. ¿No? Pero primero el programa. Entonces, lo que yo voy viendo que está sujeto en esta asamblea del PRI que empieza a mediados de agosto, es por un lado, son todos los temas que yo creo que a la gente le interesan más. Una, los famosos estatutos, en donde obviamente se determinan, entre otras cosas, cuáles son las condiciones o los requisitos pues para los diferentes cargos de elección popular, a partir del presidente de la República, pero también senador, gobernadores, en fin. Y la otra, el programa de acción. O sea, ¿cuál es la oferta?
Porque pues la política al final del día, quien pretende acceder al poder, desde mi punto de vista, es para poder hacer transformaciones, para poder hacer cambios. Lo relevante a mi juicio también, a reserva de las reglas del juego, es cuál es la propuesta. ¿Cuál debe seguir siendo la propuesta de México hacia adelante? ¿Cuál debe seguir siendo la propuesta del PRI? Y a mí no cabe la menor duda de que tiene que ser una propuesta de seguir integrándose al mundo, pero sobre todo integrar a más México, a ese México que se nos ha venido rezagando y quedando atrás, integrarlo, porque no puedes tener muchos Méxicos, porque eso atenta contra la cohesión social, porque eso atenta contra incluso la credibilidad de la gente en sus gobiernos, y porque sobre todo eso también atenta contra la seguridad. Tú necesitas tener un país más parejo, y yo creo que el tema es discutir cuáles son las acciones que se proponen para seguir avanzando en un México para todos. Ya. Yo supongo que el programa es importantísimo, pero no siempre los programas se aterrizan. Por ejemplo, no recuerdo si el presidente Peña nos planteó el Pacto por México en su digamos, plataforma electoral, y se ha convertido en el gesto, digamos, de gobierno más importante de su administración. Yo creo que los candidatos pesan y pesan mucho, secretario. Es decir, la franquicia de los partidos, además lo vemos en el caso del PAN, lo vemos en el caso del PRI, o sea, prácticamente al que pongas te da la misma intención de voto. En consecuencia, una persona, o sea, aquel que esté en condiciones de agregar, a mi juicio, 3 cosas que te pongo sobre la mesa, podría efectivamente ser el abanderado. Una, honestidad, o sea, la gente siente que sus recursos no se están utilizando apropiadamente y que la forma de vida de los políticos no corresponde al salario que tienen. 2, claridad de miras, claramente lo que la gente quiere es, a ver, este señor o esta señora tiene claro a dónde van. Y la otra, capacidad de aglutinar, o sea, que no sea un elemento que divida. Te dejo los 3 sobre la mesa. No, yo tienes razón, yo creo que no cabe duda de que un primer prerequisito necesario, indispensable, pues es la honestidad. Yo creo que tiene que haber una honestidad además probada, no una honestidad de discurso hacia adelante, sino una honestidad probada. Y como también le preguntaban alguna vez a Reyes Heroles, le decían, oiga, fulano tal es honesto. Y él contestaba, ya lo pusieron donde hay, ¿sí? Porque solamente habiendo pasado por donde hay y que no te lleves lo que no te toca, eso es. Pues es donde puedes saber si has sido honesto o no. Yo creo que también tienes toda la razón en tema de claridad de miras, o sea, claridad de a dónde podemos ir como país. Tener una idea clara también de cómo opera el mundo. En el mundo habemos 7,000 millones de personas y vamos a ser 9,000 en el año 2050, y México, por más grande que sea, es parte del mundo. México tiene que tener claridad de cómo seguir jugando en el mundo. Y por cierto, lo ha hecho muy bien. Ha sido un gran jugador. Somos un país que es el 6º productor de vehículos, el 4º exportador, 4º productor de cerveza en el mundo, primer exportador, primer productor y exportador de aguacate. O sea, en muchos productos México es campeón. O sea, hemos sabido jugar a las grandes ligas, y el tema es seguir sabiendo cómo sacarle provecho al modelo. ¿Sí? Es cómo sacamos ventaja. Claridad de miras y también claridad de explicación, porque yo creo que el reto es explicar cosas complejas de manera sencilla. Y la que dices, también estoy de acuerdo, tienes que tener capacidad de sumar. Este no es un esfuerzo de una persona, estos son esfuerzos de muchos, de millones de personas, que además que compremos una visión, que estemos de acuerdo en jugárnosla juntos, de ir en la misma dirección, de seguir reduciendo los obstáculos. Y la vida también es de negociación, de seguir avanzando como país. Y yo también lo que diría es de experiencia, Leonardo, porque la experiencia sirve. Como dicen, la juventud es una enfermedad que se quita con los años, ¿sí? O sea, aquí no es para ver, esto no es gimnasia olímpica, ¿no? Esto no es quizá fútbol, soccer, donde entre más joven quizá mejor. Esto es la cosa pública, es a dónde vamos. Y entre también más experiencia se haya tenido en diferentes instancias de gobierno, ¿por qué no? Idealmente si se conoce el sector privado y el sector público, porque si lo que se trata es de aglutinar, pues hay que saber cómo piensa el de enfrente, hay que saber qué motiva al de enfrente para encontrar puntos de unión. Yo sumaría a las que comentas, sumaría experiencia, porque no son lugares para llegar a, digamos, a tener primeras experiencias, son lugares para tratar de utilizar la que ya tienes para acreditar que sabes sumar y que obtienes resultados. Yo creo que eso también, alguien que haya dado resultados, sumaría tus otras 2, pero de acuerdo en la que mencionas, la primera no cabe duda, honestidad personal, patrimonial,
y honestidad en lo que dices y expresas. Ya. Y bueno, en el caso tuyo, que he tenido el privilegio de seguirte desde hace ya varios años, veo que eres un político heterodoxo en un sentido, porque escuchas, lees y tomas nota. O sea, una cosa, no, es que los demás proclaman, o sea, la verdad ya la tengo. Y te he visto desde presentaciones de libro hasta grandes debates sobre las clases medias, y es algo, digo, doy testimonio de ello, inusual en un político, diciendo, a ver, está escuchando y además toma nota y lee. O sea, no es alguien que te ya de las perlas estas de ideológicas absolutamente digeridas. Te pregunto finalmente, ¿cómo están los tiempos? ¿Qué les ha dicho el presidente? Bueno, a ver, lo que sabemos incluso es lo que te dice la ley. La ley te señala que a partir de mediados de noviembre, ya de este año, empieza por ley los procesos internos de los partidos. O sea que hay fechas finitas, en donde se tendrá que decidir para entonces cuál es el proceso interno dentro del PRI. Y ya es, como también lo ha dicho el presidente del PRI, es hasta el año 2018, cuando también por ley formalmente existen las candidaturas. Entonces yo creo que es un proceso, el de ahora, el de seguir exponiendo ideas, el de seguir trabajando sobre todo. Yo digo que también es como la escuela. Para pasar de año hay que estudiar y salir bien librado en lo que te han encargado. A mí me han hecho el favor, el presidente me distinguió con encargarme este sector, el liderazgo del sector, porque no el sector afortunadamente, como muchas otras cosas, está hecho de esfuerzos de millones de mexicanos. Lo que tú tratas de hacer, yo creo que el liderazgo en el que uno cree es en aquel que pone sobre la mesa su visión de retos y de oportunidades, y juntos lo construimos. En ese sentido, por ejemplo, la semana pasada hicimos un foro muy interesante sobre los temas, el tema nacional de turismo. ¿Qué es eso? Yo creo en el diálogo. Que platicábamos la semana pasada sobre la política, una eventual política de Estado, ¿no? Así es, creo en el diálogo, creo en el estudio, creo en aprender, creo en tener una visión, pero al mismo tiempo estar dispuesto a corregirla, a matizarla si llegan mejores argumentos. O sea, sí creo en usar la razón, en el sentido también de aplicarla para las políticas públicas, pero el corazón para movilizar a la gente. Ayer que me hicieron el favor de invitarme a una final más bien una ceremonia de graduación de, por cierto, una universidad muy interesante en línea, lo que también les hice, la reflexión que les hice es, cuando estén pensando a dónde quieren ir, usen más el corazón que la razón. O sea, usen aquello que trate de ayudarles a descubrir qué los apasiona y qué los motiva. Porque en el fondo es otra manera de conocer. Es otra ¿no? manera. Pero en las políticas públicas le voy más a la razón que al corazón, pero para movilizar el corazón, la emoción, la convicción. Y México tiene una vocación de grandeza y tenemos que creérnosla y tenemos que generar un país más parejo para que todos queramos jalar juntos en la misma dirección. Pues Enrique, un placer tenerte con nosotros. Leonardo, como siempre, gracias por la oportunidad. Agradezco mucho al secretario de la Madrid que esta mañana ha estado en el estudio de Enfoques.